Buenos días, mis queridos amigos. Aquí nos encontramos nuevamente para hablar hoy de la continuación del oro en la moneda del Alto Imperio Romano. En la charla precedente estuvimos conversando del oro o de las acuñaciones de oro en la moneda romana antes del imperio. El imperio, y ahí lo dejamos, comienza en el año 27 a.C. con Octaviano Augusto convertido en el emperador. Como aclaratoria al presente trabajo, debemos de citar que muchos historiadores dividen al imperio en dos etapas. Así lo vamos a hacer nosotros también. En el Alto Imperio, que fue la fase de apogeo y expansión, y en el Bajo Imperio, que fue la fase de crisis, reformas y división, aunque esto no fue absoluto. Hubo momentos en el Alto Imperio en que las cosas empeoraban y hubo momentos en el Bajo Imperio en que las cosas mejoraban. Pero en líneas generales, esa es la separación que hacen los historiadores. Nosotros no la vamos a seguir a rajatabla, porque la línea divisoria está en dos hechos. En la crisis del siglo III, que se considera un proceso de transición entre el Alto y el Bajo Imperio, y otros historiadores hablan del año 284, fecha en que llega al trono Diocleciano. Como yo les decía antes, con Diocleciano también mejoraron las cosas. Hubo una victoria sobre los persas, mejoró la situación económica del imperio. Entonces, tampoco es que esto era pura crisis y pura depresión del Estado. Para nosotros, en estas presentaciones, vamos a considerar la llegada de la crisis como el fin del Alto Imperio, como lo consideran los historiadores, pero en vez de considerarlo un periodo de transición, vamos a considerarlo que ya va a ser parte del Bajo Imperio. Cuando en una próxima presentación hablemos de la amonedación en oro romana, cuando nos refiramos al Bajo Imperio, ese va a arrancar en el momento en que llega la crisis del siglo III. Esa va a ser la diferenciación de este trabajo en relación con la mayoría de los historiadores. En todo caso, el Alto Imperio va a quedar igual. Va para nosotros y para la mayoría de los historiadores también desde el año 27 a.C. hasta el año 235. Así que para el año 27 a.C. tenemos el áureo que venía, como ustedes recuerdan, desde las acuñaciones del dictador Sila. Aquí tenemos un áureo. Para los que conocen la nomenclatura numismática, AB significa aurum, oro, y este es el peso, y el número que se continúa detrás de AB son los milímetros de la pieza. Así que es una pieza de 19,5 milímetros, de 7,7 gramos, acuñada en Roma, que tiene como anverso al emperador Augusto, el primer emperador, y como reverso a un águila romana con la corona. Y aquí las letras Senatum Consulto, es decir, con la autorización del Senado. Entre el año 23 y 20, Augusto va a aprobar una reforma y un nuevo cono monetario. En parte ya existía, pero en parte le va a dar un carácter oficial, en donde el denario se convierte en la moneda de cuenta de los romanos y el áureo, que es la mayor acuñación de oro, va a valer 25 denarios. También hay una acuñación muy fortuita, muy pequeña, de un quinario de oro, que era la mitad del áureo, y por lo tanto eran 2,5 denarios. A pesar de que es una monedación de oro, fue tan escasa que nosotros apenas la nombraremos en este trabajo. Por supuesto, después venían las piezas de oricalco, las piezas de cobre, pero vamos a concentrarnos en el áureo, que valía 25 denarios. Los áureos de Augusto se caracterizan primero porque el peso, esa PT que ustedes ven es peso teórico, ese era el peso oficial. Rara vez se llegaba a este peso y más rara vez aún se superaba ese peso, pero hay casos en que se superan. Pero el peso teórico, el peso aprobado en la reforma era de 7,78 gramos.
Sin embargo, ustedes ven aquí que el peso oscila entre 7,75 y lo superaba en 7,86 gramos. La pureza era casi oro puro, prácticamente oro puro, lo que se podía, lo que se podía llegar el oro en el momento. La ceca principal estaba en Lugdunum, actual Lyon, aunque otras cecas también acuñaban los áureos. Aquí tenemos otro ejemplo del áureo de Augusto, de 20 milímetros de diámetro, 7,9 gramos. Ven que supera el peso teórico, con Augusto al anverso y con Marte en el templo, aquí con el águila romana en la mano, con un cetro y el águila romana y Marte. Un nuevo áureo de Augusto de 20 milímetros de diámetro, con Currus en el templo y la leyenda Senatus Populusque Romanorum o romanos, según algunos. El Senado y el pueblo de los romanos, quiere decir. Y aquí tenemos, esta fue acuñada en Patricia Bética. Patricia Bética era Córdoba, era el nombre que los romanos le daban a Córdoba. Y este otro áureo, acuñado en César Augusta, que era la actual Zaragoza, también colonia romana, también de 20 milímetros de diámetro. Y aquí el nombre de César Augusto, con la rama de laurel, y al reverso la famosa corona que hemos visto muchas veces de Ob Civis Servatos, una corona, la corona del emperador. Pues. Un nuevo áureo de Augusto que al reverso tiene sentado al emperador y un soldado que le ofrece una rama de olivo. No tiene sentido, acuñada en Lugdunum, actual Lyon, en Francia. Un nuevo áureo de Augusto entre el 15 y el 13 a.C., con más o menos las mismas características, también acuñada en Lugdunum, pero al reverso tiene Apolo con su lira, que era una de las formas de identificar a Apolo, es la lira. Un nuevo áureo de Augusto, siempre los anversos son del emperador, por si acaso, peso similar de Lugdunum, y al reverso tiene a la diosa Diana. Y Augusto, que fue el fundador de la primera dinastía, va a dar lugar al segundo emperador, que es Tiberio. Esta es la dinastía Julio-Claudia. Los áureos de Tiberio se caracterizan, son muy similares, prácticamente iguales desde el punto de vista de la legislación, prácticamente oro puro y de un peso entre 7,70 y 7,82. La ceca principal siguió siendo Lugdunum y estuvo siempre bajo el control personal del emperador. Aquí tenemos el áureo de Tiberio con una cuadriga al reverso y el anverso siempre el emperador. Aquí está él manejando la cuadriga y más o menos el mismo peso y el mismo diámetro de las piezas de Augusto. Un áureo de Tiberio que recuerda mucho al denario del tributo. Fíjense que muchos de estos cuños se utilizaban para acuñar las monedas de oro y se usaban también para acuñar los denarios. Lo único que unos eran en oro y otros eran en plata. Un denario de esto igualito es el famoso denario del tributo. Aquí tenemos una de las tantas denominaciones que tenía el emperador, que era Pontífice Máximo, Pontifex Máximo, también acuñada en la actual Lyon. Y sigue también acuñada en la actual Lyon un áureo de Tiberio Augusto. Es un áureo de Tiberio donde él, en cierta forma, rinde pleitesía rinde remembranza a la figura de Augusto, que ya está divinizado, por eso esta estrella aquí arriba, y usted ve aquí que está divinizado, palabra divi. Y aquí tenemos una moneda más pequeña, ¿ven? Por eso se ve más pequeña, que es un quinario de oro. Dijimos que muy poco vamos a hablar de los quinarios, o prácticamente nada. Aquí tenemos igualito a Tiberio al anverso y a la diosa Victoria sentada sobre un globo supuestamente terráqueo, sobre un globo que representa la Tierra. Así que tenemos que en este caso pesa la mitad de lo que pesaba un áureo, como se dan cuenta, y mide apenas 14 milímetros. El año 38, Calígula, que sucede a Tiberio, establece en Roma toda la acuñación de monedas, absolutamente toda. Así que muy poco de Calígula se acuña en Lyon, solamente al principio.
Él llega al poder en el año 37 y durante un año se acuña en Lyon, después se va a acuñar en Roma. Este es precisamente de la llegada de él al poder, todavía acuñada en Lugdunum, que tiene al reverso Augusto. Ellos acuñaban siempre Augusto, porque César Augusto, el fundador prácticamente del imperio, eran como decirle al pueblo, decirle a las personas que iban a tener esas piezas, que ellos eran los verdaderos herederos de Augusto, es decir, de, del César Augusto, de Octaviano. Aquí tenemos entonces la pieza del mismo peso aproximadamente, acuñada en León, y aquí tenemos ya otra, bueno, esta también es acuñada en León, con el reverso con la madre, con Agripina, y más o menos las mismas características desde el punto de vista de dimensiones y de peso. Y un nuevo áureo de Calígula ya está acuñada en Roma, porque ya es del año 40, en donde él ya no acuña a su madre biológica, como en el ejemplo de la diapositiva anterior, sino a su padre biológico, que era Germánico. Aquí tenemos a Calígula y aquí tenemos a Germánico al reverso. Y un nuevo áureo de Calígula con la leyenda del Senado y el pueblo de Roma y la leyenda de la corona de emperador de él. La típica leyenda del emperador. Y pasamos a Claudio. Los áureos de Claudio se van a caracterizar más o menos por lo mismo. Fíjense, aquí tenemos un peso teórico que más o menos está al mismo nivel. Él establece en Roma la seca es principal, pero también permite la acuñación en León de los áureos. Otras secas acuñaban también, pero acuñaban plata, no oro, como Éfeso, que acuñaba los famosos cistóforos, Cesarea, que 2 didracmas, y Capadocia, los dracmas de plata. Aquí tenemos algunos áureos de Claudio, con las mismas características de peso, de diámetro, con el anverso ya Claudio, y aquí tenemos un reverso bastante elaborado de la muralla del campamento. Nuevamente un áureo de Claudio acuñado en Roma, con el reverso al arco de triunfo y una estatua ecuestre, entre la cual está Claudio como figura ecuestre. Y aquí tenemos nuevamente a Claudio con un reverso, una cuadriga ornamentada. Y así llegamos a Nerón. Y Nerón va a continuar bajando el peso y la fineza o finura o ley de sus piezas de plata. En el caso de las piezas de oro también las va a bajar. No va a bajar la fineza, pero va a bajar el peso teórico a 7,28. Y los denarios sí los va a bajar mucho, lo va a bajar tanto en peso como en el porcentaje de plata que tenían. El peso teórico del auro se ajustó a 7,28, como ustedes vieron aquí, pero la pureza del metal sí se conservó, cosa que no pasó con las figuras de plata. Aquí ven unos áureos de Nerón, de anverso de Nerón, como siempre, los anversos siempre son del emperador, y el reverso tenemos a Júpiter con el rayo en la mano, que era su arma poderosa. Nuevamente el áureo de Nerón, este áureo pesa un poco más de lo estipulado por Nerón, por eso es muy raro que eso sucediera, pero sucedía. Y aquí tenemos al reverso a la diosa Vesta en el templo. Vesta es una diosa dedicada al hogar. Y aquí lo tenemos con la diosa Salus, con una pátera. En los años posteriores se va a representar alimentando a la serpiente. Aquí todavía está sencillamente con la pátera con que alimentaba a la serpiente. El áureo de Nerón, acuñado también en Roma. Aquí ven la figura en el anverso del emperador Nerón. Nuevamente esta, pero con Roma sentada y en la mano la figura de la diosa Victoria. Y así llegamos al año 69. A la muerte de Nerón se produce un año de 4 emperadores hasta que finalmente Vespasiano va a controlar el poder. Pero todos ellos acuñan y todos ellos acuñan oro también. Entonces el áureo de Galba figura una pieza sumamente extraña y rara, sumamente valiosa. Ustedes lo ven aquí con la figura de Obchive Servatos y la leyenda del Senado y el pueblo de Roma. Y tenemos aquí una figura del emperador Galba. Igualmente con Otto, que es otro de los 4 emperadores, esta vez con la diosa Victoria al reverso y con un peso dentro de la legislación que había planteado Nerón. Igualmente pasa con el áureo de Vitelio, con un anverso
también tiene la corona imperial, pues queriendo hacer en cierta forma propaganda de que era el verdadero emperador. Y llegamos así a la dinastía Flavia. La dinastía Flavia la va a fundar Vespasiano, que es el que controla el poder después del año de los 4 emperadores. Y Vespasiano, después de la guerra, reduce el contenido de plata todavía más, pero conserva la pureza y el peso de las de oro. Conserva la pureza y el peso de las de oro. Aquí tenemos el aureo de Vespasiano de 7,3 gramos y con la misma ley. Aquí tenemos al reverso el emperador en cuadriga, una muy bella pieza, por cierto, de acuñación. Y aquí tenemos a Vespasiano, que al reverso tiene a la diosa Ceres. La diosa Ceres era la diosa de la agricultura, de la nutrición. Esta pieza fue acuñada en Éfeso, porque ya a partir de entonces varias secas van a acuñar también los áureos. Su hijo Domiciano intentó restaurar el peso del aureo y también el peso del denario, todo, pero no pudo hacerlo. Y finalmente, aunque lo quería llevar al 7,8 de la época de Augusto, lo redujo y lo llegó a 7,25. O sea, lo subió al final un poco, pero apenas muy poquito. No obstante, mientras el denario comenzaba a perder prestigio, el aureo lo conservaba. Y lo conservaba porque la ley se había mantenido. El aureo de Domiciano, ven aquí Domiciano, y una figura ecuestre, que es el mismo montado en un caballo. Una bella pieza de acuñación, un bello trabajo ahí, acuñada en Roma. Otra pieza de Domiciano acuñada en Roma con la diosa Minerva al reverso. Finalmente, otro aureo de Domiciano con el reverso a Germania y con un peso superior a lo estipulado. ¿Se acuerdan que dijimos que Domiciano intentó elevar nuevamente el peso del aureo y no lo consiguió? Finalmente llegamos a la dinastía Antonina, que comienza con Nerva y sigue con Trajano y Adriano. Después ya va a llegar hasta Cómodo. Va prácticamente a ocupar el segundo siglo, desde finales del primer siglo hasta finales del segundo siglo. Y la dinastía Antonina tiene varias cosas importantes. Primero, conserva la fineza del aureo y mantiene su peso alrededor de 7,2. Pero no solamente eso, sino que la calidad artística en la época de Trajano y Adriano, en los áureos, se convierte en la más alta calidad realizada durante todo el Imperio Romano de la acuñación de monedas de oro. Recuerden que cuando hablábamos del sextercio decíamos que el primer siglo era el siglo del sextercio, era cuando habían obtenido en la época de Nerón sobre todo, pero también de Calígula y también de Claudio, que eran los sextercios más impresionantes y más bellos desde el punto de vista artístico y tecnológico también, y técnico de la elaboración de eso, no tecnológico, técnico. En cambio, en el caso de los áureos, eso le corresponde a la dinastía Antonina y especialmente a Trajano y Adriano. Trajano, después de las guerras dacias, va a devaluar ligeramente el denario, pero va a conservar la fineza del aureo y mantiene su peso. Aquí tenemos el aureo de Trajano. Vean qué bellísima pieza, ya aquí como en una pieza tan pequeña como ven ustedes el logro de la cabeza y del cabello. Vean aquí la cuadriga o cuadriga al reverso. Otra pieza de Trajano con el ave fénix al reverso. Una bellísima pieza de Adriano de la serie de todos los viajes que hacía. Adriano fue otra especie de numismático porque en todos los lugares se dedicó a visitar todas las áreas del imperio. Él había nacido en Hispania y esta pieza, nuevamente igual que el denario, van a ser historia. Ahí está Hispania, acostada sobre los Pirineos y con un ramo de olivo. Llegamos hacia Marco Aurelio. Marco Aurelio va a disminuir el peso teórico todavía un poquito. Lo va a llevar a 7,17. Recuerden, peso teórico no significa, había piezas que eran ligeramente superiores y muchas inferiores. Pero vean qué bella acuñación de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Y al reverso
tienen a la diosa Hilaritas. Antonino Pío nuevamente disminuye la ley de la moneda de plata, pero el áureo de Antonino Pío se va a mantener dentro de los mismos patrones. Aquí lo tenemos al anverso con Antonino Pío y aquí tenemos a Júpiter al reverso. Tanto Marco Aurelio como Cómodo, que van a afrontar situaciones de crisis, el Marco Aurelio de guerras contra los hermanos, va a llevar el denario al 75-80% de plata. Cómodo lo va a reducir al 2,36 gramos, es decir, casi a la mitad de lo que originalmente había sido el denario. Pero ni Marco Aurelio ni Cómodo redujeron ni la fineza ni el peso teórico del áureo, el cual se siguió manteniendo alrededor de los 7,2 gramos. Aquí tienen un áureo de Marco Aurelio con la figura de Onos, el honor, con rama y cornucopia, acuñado en Roma y que supera inclusive el peso teórico. Y la ley se sigue conservando. Igualmente de Cómodo, está en la misma circunstancia, acuñado en Roma, y al anverso es sencillamente dos cautivos en la base de un trofeo. Esto es lo que ya llamaban un trofeo. Y llegamos a otro año conflictivo donde 5 emperadores pretenden hacerse con el poder. Finalmente lo va a lograr Septimio Severo, pero en el año 193 esos 5 emperadores acuñan y acuñan oro. Y al final del siglo II, el denario había perdido confianza, como ustedes ya vieron en los trabajos del denario. El áureo, sin embargo, la conservaba. El áureo de Pertinax, uno de esos 5 emperadores, como ustedes lo ven acá, inclusive hasta de 21 milímetros, pero más delgado, apenas pesaba 7 gramos exactos, y la revidencia, una providencia con una estrella. Y finalmente, como dije, Septimio Severo se hace el poder y va a fundar la dinastía severiana, que va a acuñar a su vez nuevamente sus monedas. En el año 193, Septimio Severo debe hacer frente a Pesenio, y aunque al fin y al cabo Pesenio Níger, y luego Albino, que son coemperadores, llamémoslo así, que pretenden hacerse con el trono, y todo eso, todas esas campañas cuestan dinero, y por lo tanto lleva el peso teórico Septimio Severo a 7,1 gramos. Lo disminuye, todavía no mucho, pero lo disminuye. Aquí tenemos el áureo de Septimio Severo, el anverso, y el reverso con providencia, sin embargo, tiene aquí la figura, la cara vista de frente de Medusa. A principios del siglo III, la situación se hace crítica, nos acercamos a la crisis, el aumento de los gastos militares, no hay conquistas, es decir, no hay ingresos y hay egresos. Por lo tanto, la quiebra está al borde de la esquina. Y Caracalla se va a una nueva reforma y autoriza, o es el protagonista de una devaluación extrema. Esa reforma del 215 va a hacer que los denarios lleguen al 40% de plata. Y los áureos no disminuyen de mucho la cantidad de oro, apenas la disminuyen un poco. La llevan a una ley 900, de lo que sería de 24 quilates a 22 quilates, es decir, de oro prácticamente puro a un oro ley 900. Y estos áureos van a pesar, sin embargo, 6,54. Es decir, que en la práctica lo que se está reduciendo es siempre el peso y no la ley. Siguen siendo unas piezas de muy alta pureza. Aquí tenemos el áureo de Caracalla. El áureo de Caracalla, al principio de su reinado, que tiene todavía 7,18 gramos, que va a bajar luego a esta cifra. Al reverso tienen a la diosa Victoria. Aquí tenemos nuevamente ya Alejandro Severo, que lo va a sustituir, aunque el peso teórico oscilaba entre 6,1 y 6,6, estaba más cerca de 6,1 que de 6,6. Aquí tenemos al áureo de Alejandro Severo y nos acercamos pues ya a la crisis del siglo III. La crisis del siglo III va a ser una razón de una nueva presentación que tendremos dentro de poco. Importante para resumir que en este tiempo de la siguiente presentación, es decir,
desde el momento que Augusto llega al poder y comienza el imperio hasta la crisis del siglo III, la pureza de la moneda se mantuvo. Pero el peso teórico varió de la siguiente forma. Vean ahí cada uno de los emperadores cómo tenía. Aquí este número debiera estar también en este color. Es un error aquí de la diapositiva. Y en la práctica se redujo casi un 20% desde Augusto hasta Alejandro Severo el peso del aureo, no la ley, no la calidad del auro. Ahí vamos a seguir en la próxima presentación, que es la presentación relativa al Bajo Imperio Romano, y seguiremos viendo la evolución de la acuñación en oro, no solamente del aureo, sino de otras piezas acuñadas en oro. Así llegamos al fin de este trabajo y como siempre, si les gustó, afíliense, suscríbanse. Si les gustó también, sería muy amable si le dan al like y estamos a su orden. Como siempre, pues me encanta que ustedes hayan podido escuchar este trabajo. Les reciban un caluroso abrazo y hasta pronto.